Bien, vamos a empezar. Bueno, otra vez ya saben que soy yo, ¿ya? Yo sí enciendo mi cámara, ¿no ve? Entonces, ya que me han visto, eh, ya lo voy a apagar ya porque vamos a empezar a avanzar. Un dito voy a compartir mi pantalla. Tomás, porfa. Por favor, me confirman si se puede ver. Se ven que Bien, hay una figurita más que tenemos que abrir. Un momentito voy a dejar de compartir, porfa. Ahora sí. Bien, ahora sí. Supongo que se ve nuevamente, ¿no es cierto? sí, sí. Ya, Sí, perfecto. se ve. Entonces estuvimos viendo lo que era el patrón de diseño, ¿no es cierto? Que era Data Access Object, es lo que vamos a aplicar. Y la idea es que con este patrón de diseño, tengo esta imagen del día de ayer, donde pues básicamente aquí nosotros vamos a, voy a agarrar aquí algo ahí, donde nosotros pues vamos, lo que hemos hecho es ahorita crear este proyecto, ¿no? Aquí está nuestra solución. Le hemos llamado sysben.incos.prg2, ¿ya? A la solución y ahí nos hemos creado lo que es un DAO, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces nos hemos creado, le hemos llamado Sysben DAO y pues supongan que el azul es la solución y ahí hemos creado este proyecto. Luego vamos a crear un Sysben WebF, un Sysben Web y un Sysben Web Services, ¿de acuerdo? La idea es que pues esta parte de acá, estos proyectos de acá van a consumir lo que nosotros ya los CRUDs que programemos acá, ¿no? Tomar en cuenta que estos CRUDs tienen que ser totalmente independientes de la interfaz gráfica. ¿Listo? Entonces, ojo con ese detalle, ¿ya? Totalmente independientes. Entonces, nada de colocar aquí message box, cosas así, ¿ya? Nada que tenga que ver con la interfaz gráfica. Y pues ahí con el patrón de diseño, eh, habíamos indicado que por cada tabla a la cual le queramos hacer un CRUD, tenemos que crearnos tres archivos. Una interfaz que liste los métodos, ¿ya? Una clase que implemente esa interfaz y pues finalmente una clase que modele la tabla a la cual le vamos a hacer el CRUD, ¿no? Esa era la idea. Entonces miren, suponiendo, y nos hemos quedado creo, que le vamos a hacer un CRUD, por decir, bueno, a toda esta base de datos, la idea es trabajar ahora con esto. Digamos que le vamos a hacer vamos a primero preparar los archivos para trabajar con el CRUD en producto. ¿Ya? Esto lo que estoy haciendo, por favor, ustedes no lo van a hacer. ¿Ya? Si es que hay alguien que me esté siguiendo con su compu, aparte de grabarme, por si acaso, alguien que me esté siguiendo con su compu, ¿hay alguien? Y yo. Ya. Entonces, los que están con su compu y están haciendo código, no hagan lo que voy a hacer ahorita, porque lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el patrón de diseño? Entonces, para producto, por ejemplo, me tengo que crear una interfaz producto, una clase que implemente la interfaz producto y una clase que modele la tabla producto. Entonces, miren, ¿cómo haría? Acá, voy a aprovechar esta clase. Por favor, no lo hagan ustedes, lo vamos a borrar después. ¿Ya? No hagan esto, los que estén trabajando ahorita, pues no lo hagan, ¿listo? Le voy a cambiar el nombre acá y le voy a llamar producto. Pues hasta ahí tendría mi clase producto y obviamente en esta clase empezaría a listar los atributos de la tabla producto, ¿no? Pero lo voy a dejar de momento ahí, simplemente voy a estructurar. Luego tengo que crearme una interfaz con los métodos, ¿no es cierto? Si ahorita me creo producto, esta parte, y necesito una interfaz. Entonces agregar un nuevo elemento
y la interfaz producto, ¿ya? Sería así. Y tenemos que tener pues una clase que implemente esa interfaz, ¿no? Los métodos que listemos ahí, pues los tenemos que implementar en una clase. Aquí agregar nueva clase y le voy a llamar producto implementación. Miren, ahí tendríamos eh, tres, los tres archivos, ¿no? Para trabajar con el CRUD en productos. Pero supongan, bueno, no supongan, o sea, en un proyecto, pues también le vamos a hacer un CRUD a cliente, ¿no? Entonces, miren, yo tengo que crear acá la clase cliente. Me tengo que crear la interfaz cliente. Y me tengo que agregar acá una clase que implemente esa interfaz. Cliente implementación le estoy llamando. ¿De acuerdo? Miren, ahí para dos tablas, ¿cuántos archivos ya se han hecho? ¿Cuántos archivos se han hecho, Camacho, hasta ahí? Camacho a la una, Camacho a las dos. Inge, Responde la pregunta, Camacho, vamos. no la escuché, Inge, muy bien. Estoy un poco con las manos ocupadas. Con las manos ocupadas, ¿qué estás haciendo con las manos? ¿Y con las manos escuchas? No, no, es que pasa que estoy con mi idea. ¿Estás qué? ¿Qué? Con mi idea, estoy de niñero mientras paso clase. Ah, con tu beba. Ay, ay, ay. Ya, ya, dale nomás, ya no te preocupes, ¿ya? Se entiende eso, ya no te vamos a molestar, ¿ya? Ahí se escucha las Ok, Inge. sonajeras. Sigue nomás, ¿ya? Sí, Ya, listo, ya. No te molestamos. Pero debe ser tu beba, ¿no? Cuidado, no estés tomando el pelo, ¿no? claro, original, Inge. Original. ¿Tiene colita? Ya le está creciendo ya recién. Ah, ya, entonces ya es tu beba, ya. Bien, a ver, entonces, a ver, seguimos. Entonces, hasta ahí, Morgana, ¿cuántos archivos tenemos? 6 archivos, ingeniero. Ya, genial, Morgana. Ahora, miren, al final, ¿cuántas tablas tenemos aquí? Ansaldo, ¿cuántas tenemos? ¿Perdón? Y si vamos a crear tres archivos por cada tabla, ¿cuántos archivos en total vamos a tener? 18. Exacto, muy bien, gracias. Ahora, miren, aquí vamos a tener 18 archivos. Y bueno, en realidad, miren, esta es una base de datos pequeña. Las bases de datos en proyectos reales, pues son más grandes, ¿no? A ver, les voy a mostrar acá una de algunos proyectos que yo hice. No sé, a ver, ¿cuál quieren abrir? Esta, digamos. Miren, ¿cuántas tablas tiene? Fíjense. ¿Las han contado? Yo ni las cuento, pero fíjense cuántas son. Este es un proyecto real, ¿no? Que hice. Les muestro otra. No sé, a ver, está acá. Miren estas. ¿Cuántas tablas más o menos son, Katari? Deben ser más de 200, sí. Ahora 200 por 3. 600 nomás. 600 archivos nomás vamos a crear, ¿no ves? ¿Sí o no? No Sí, es mucho. muy acorde, digamos, no hacer eso. O sea, si bien tenemos el patrón de diseño, no significa que o sea, tenemos el framework hecho, o sea, podemos adaptar un poquitito, adaptarlo a nuestras necesidades, ¿entiende? Para que obviamente nuestros proyectos sean un poco más mantenibles. ¿Listo? Entonces, no conviene crearnos todas las clases y archivos aquí en la raíz, ¿no? Entonces, miren, vamos a tratar de organizarlos, ¿ya? Los voy a borrar todos ellos, por eso los que están haciendo
les pedí que pues eh, les pedí que me lo, o sea, que no lo hagan, ¿no? Entonces, miren, los voy a borrar. Y por lo menos vamos a tratar de organizar nuestro proyecto en carpetas, ¿ya? Tener una carpeta para todas las interfaces, otra carpeta para todos los archivos de implementación y otra carpeta para todas las tablas que vamos a modelar con clases. Eso va a permitir que pues esté un poco más ordenado nuestro código. No vamos a romper el patrón de diseño, simplemente se puede decir lo vamos a ordenar un poquito más, lo vamos a optimizar ya la parte del almacenamiento de los archivos. Pues miren, me voy a crear aquí, ahora sí los que me están siguiendo, pues no borran sus clases, por favor, sin ninguna clase de momento. Botón derecho del ratón, acá sobre el proyecto, no sobre la solución, sobre el proyecto. Botón derecho del ratón y decimos agregar nueva carpeta. Entonces voy a crear una carpeta para las interfaces. Ya, interfaces. Ya, interface ahí. Luego nos vamos a crear otra carpeta para las clases de implementación. ¿Listo? Acá agregar nueva carpeta y le vamos a llamar implementation. Ya está implementation. Y finalmente nos vamos a crear una carpetita para las clases que van a modelar las tablas. Le podemos llamar model. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a crear los archivos. ¿De acuerdo? Si bien van a ser todavía varios para un proyecto así sumamente grande, pues igual de alguna manera los estamos tratando de ordenar. Incluso dentro de estas carpetas podemos crear subcarpetas por áreas, ¿no? Porque cuando tenemos proyectos así medio grandecitos, pues podemos dividirlo por áreas también, ¿se entiende? Y ahí podemos ir haciendo eh, esas subdivisiones. No sé si me explico. ¿Me he explicado? Sí, sí, que se entiende. Ya. Una cosa más, a ver, cuando trabajen con bases de datos, no se olviden que hay, bueno, y ahora que estamos viendo estas bases, van a guardar muchos datos estas tablas, ¿no? A ver, ¿cuál quieren ver? A ver, esto digamos. Veamos cuántos registros creen que se guardan en las tablas. A ver, Miles, sí, miles. miles, miles es poco. Esta tiene poco, esta tiene 191.000 registros. En realidad es poco, ¿sí o no? 191.000. A ver, esta que no va a quedar mal, a ver. ¿Cuál de esas? Esta, digamos. A ver. ¿Cuánto es esto? A ver, machicado Boris. ¿Cuánto es eso? ¿Qué número es? Machicado Boris a la una. Machicado Boris a las dos. Y a las tres. Hola, es Hola, hola. que mi micrófono está un poquito suelto. Sí, sí, claro, cómo no. Es que Se ha estoy con soltado tu audífonos, ¿sí? celular. Ya, ya. ¿Qué número es ese? Sí. No, Primero el internet, ¿no ve? Oh, mi internet está lento ahora. Mi micrófono está suelto, ya. Vamos, ¿qué número es este? ¿Cuántos registros tiene esta tabla? Nada. A ver, Carito, ayúdale a tu hermano. Carito a la una. Ah, siento. es No es ciento. ¿Es cuánto? millón. Sí, es 1.119.861 Un registros. ¿Los datos se millón. guardan? Ya. ¿Ya querés decir algo, Boris? De arriba o de abajo del más. De arriba Este de es aquí. 1.900.000 y 144. No, no, ¿El no, de este es abajo? 190, sí, este de abajo. 1.119.861. Sí, exacto, correcto. Ya, entonces miren, se guardan millones, ¿no? No miles nomás, ¿no ve, Catarí? Sí, sí, cierto. Ya, entonces, cuando modelan sus tablitas,
Piensen que estas tablitas no van a guardar 5 datitos, 5 filitas, ¿no? O sea, guardan millones. ¿Ya? Y siguen trabajando bien por si acaso. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detallito. ¿Ya? Entonces, bueno, seguiremos, no nos pasaremos de tema. Entonces, miren, aquí está implementación, interfaces y lo que es el modelo. Entonces, miren acá, por ejemplo, para los CRUDs que vamos a hacer en estas tablas, digamos, producto, cliente y oficina, agarraremos de momento, tendría que crearme pues 3 interfaces, ¿no es cierto? Voy a crear las 3, oficina, cliente y producto. Entonces, miren acá, la creamos. En lo que son las interfaces, pues botón derecho del ratón, agregar nuevo elemento. Nos vamos a las interfaces y aquí pues se colgó mi equipo, no me responde, por favor un ratito, ahí murió. Ahora sí. Entonces, digamos interfaz producto en una tabla, ahí está, ya. Luego vamos a agregar otro elemento, igual otra interfaz, cliente. Ya dijimos cliente, producto inicialmente y oficina, ¿no? Agregamos un nuevo elemento, la interfaz y oficina, ¿no? Más o menos así lo vamos a empezar a estructurar. Vuelvo a reiterar que si tenemos bases de datos más grandes, por áreas podemos crear subcarpetas, ¿ya? A ver, vamos con los modelos. Tenemos que crearnos clases que modelen la tabla producto, la tabla cliente y la tabla oficina, por decirlas. Entonces acá, agregar nueva clase, sería la clase producto. Agregamos la clase oficina. Las vamos a publicar y estas clases porque las vamos a consumir desde otros proyectos también, ¿no? Entonces las estoy publicando acá. Antes que me olvide. Ya. Y la clase cliente. Ya. ¿De acuerdo? Y miren, acá en la implementación, pues nos vamos a crear nosotros estas clases que implementen a estas interfaces. Entonces, por ejemplo, para cliente, para la interfaz cliente, voy a agregar una nueva clase y le vamos a llamar cliente implementation. Simplemente voy a colocar imp ahí, ¿ya? No voy a escribir implementation porque lo considero muy largo, ¿ya? Ahí está. ¿Qué clase más tendría que agregar? A ver, Rocha Víctor. Rocha Víctor a la una. Rocha Víctor. ¿Ya? ¿Qué clase más tendría que agregar acá? Producto. ¿Cómo le llamaría? A ver. A esa clase, según la lógica que estamos haciendo ahorita. Un producto. ¿Producto nomás? Implementación. Ya, listo. Ya le has atinado, está bien, ya. Listo. De igual manera, ojo, como estas clases van a tener la implementación de los métodos definidos en las interfaces, pues como vamos a consumir esos métodos que van a tener los CRUDs, pues igual las tenemos que publicar, ¿no? Antes que nos olvidemos, las voy a publicar aquí, ¿ya? ¿Ya? Ahí estamos. Y finalmente aquí vamos a agregar la clase oficina de momento, ¿no? Ahí está, Oficina Implementation. Igual lo vamos a publicar. ¿Estamos? Miren, más o menos esa va a ser la estructura, cómo vamos a empezar a organizar nuestro código. ¿Listo? A ver, veamos, empezaremos ahora a listar los
los métodos, ya que vamos a trabajar en cada una de estas, en cada una de estas interfaces, ¿ya? Entonces, vamos a venir acá a la interfaz cliente. Obviamente aquí tenemos que listar los métodos que luego van a implementar estas clases, ¿no es cierto? Y no se olviden que de acuerdo al patrón de diseño, ya, estas interfaces en sus métodos tienen que consumir, ¿no es cierto?, lo que son objetos de la clase, en este caso students, ¿no es cierto?, en esta figura de acá, pero de la clase producto en nuestro caso, la clase cliente y la clase oficina, ¿no? Entonces las interfaces tienen que consumir esas, las tablas que se están modelando, ¿ya? Entonces en base a ello vamos a crearnos aquí los métodos, ¿ya? Un momentito, solo voy a compartir mi... Un cachito, por favor, ahora sí. Los voy a controlar un poquito más ahora, ¿ya? Ahora sí, se logra ver otra vez, ¿no? Mi pantalla. ¿Estamos? Sí, ¿qué? Ya. A ver, Sí. entonces, si quisiéramos hacerle todo un CRUD completo a la tabla cliente, ¿ya? ¿Cuántos métodos deberíamos listar ahí? A ver, Chambi, ¿cuántos métodos deberíamos listar? Chambi a la 1, Chambi a las 2 y a las 3. Le avisan, ¿ya? Mañana o pasado avísenle que le hemos puesto falta, ¿ya? A ver, repetimos la pregunta. Esta es la interfaz cliente. Aquí vamos a listar los métodos para hacerle CRUDs a la tabla cliente. ¿Cuántos métodos deberían existir ahí? A ver, López José. 4. Ya, muy bien, has respondido. Aunque no sé, suficiente responder. Muy bien. ¿Cuáles serían esos métodos, más o menos, Moreira? Moreira, la 1. Sería para establecer la conexión, para hacer la lectura. No, estamos hablando de CRUDs. Cuando hablamos de CRUDs, ¿de qué hablamos? Ah, ya, pero es que no le entendí bien qué es lo que usted quiere hacer con la base de datos. No, nada que ver con la base de datos, ¿no? Le queremos hacer un CRUD a la tabla cliente. Entonces, si le queremos hacer un CRUD, vamos a tener 4 métodos. ¿En qué estarían orientados? ¿Qué se tendrían que hacer en esos 4 métodos? Unos tal vez para insertar, otro para Ya, eliminar. ya. Otro Insertar, para modificar, eliminar. ¿Y el último? el update, puede ser. No. El insertar, ya. El update, sí. El eliminar, ya. Ahí van 3. ¿Y el otro? El delete, el borrar. No, bien, ¿qué hemos dicho? Insertar 1. Eliminar 2. El update o modificar 3. ¿Cuál sería el cuarto? Buscar. Buscar. No es tanto buscar. ¿Qué es lo que más hemos hecho? A ver. Registrar. Borrar. Leer, ¿no es cierto? Leer los datos, o sea, desplegar. La tabla. ¿Y eso a través de qué consulta SQL hacemos? ¿Qué sentencia SQL utilizamos para desplegar los datos? Connect. Select. Un select, ¿cierto? Exacto. Entonces, miren, los 4 métodos CRUD básicos van a ser para hacer una inserción, para hacer una eliminación, una modificación y un select, básicamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Obviamente, cada tabla después puede tener sus métodos propios, digamos, como alguien mencionaba, buscadores, filtros por nombres, no sé, cosas así, ¿no? Pero los métodos básicos que vamos a por lo menos programar son los CRUDs: insert, updates, deletes y select, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces aquí vamos a listar esos 4 métodos. Voy a empezar con el primero, para hacer la inserción, la creación. Al método le voy a llamar insert, no se me ocurre otro nombre. Ya, vamos a poner un método insert. Ya, obviamente nos faltan cositas acá. Ahora,
Pregunta, cuando hacíamos la inserción, cuando hemos hecho la inserción con nuestro código no muy bonito, ¿ya? Al final terminábamos de hacer la inserción? ¿Cómo ejecutábamos ese comando? A ver, ¿quién me puede decir? Pérez. Pérez a la 1. Pérez a las 2. Miguel, no lo he escuchado. ¿Por qué no me has escuchado? ¿Qué estabas haciendo? No es muy fuerte su audio de mi laptop o su micrófono. Ya. Ya, pero lo importante es que has contestado, ya no te vamos a presionar más, ¿ya? A ver, vámonos con Bautista. ¿Cómo hacíamos la inserción? ¿Cómo ejecutábamos el comando al final al hacer una inserción cuando hemos trabajado en el tercer bimestre? Bautista a la 1, Bautista a las 2 y a las 3. Le dicen que le he puesto falta, ¿ya? A ver. Vamos con Choque Farid. ¿Cómo hacíamos la inserción? Choque Farid a la 1. Dije, disculpa, Pachito, estaba así ayudando a que me siga su tarea. No estaba atento a esa parte. Ya. Por lo menos has contestado ya. De ni modo. Ya, ni modo. A ver, Alberto. ¿Cómo hacíamos la inserción, Alberto? Alberto a la 1. Alberto a las 2. ¿Qué? No te escuché, a ver, más fuertecita. Primero una inserción, luego valores para colocar los valores. No. A ver, ¿con qué método hacíamos la inserción? Tal vez especifico mejor la pregunta. O sea, al final creamos una conexión, luego un comando, le pasábamos los parámetros, ¿no es cierto? ¿Cómo ejecutábamos la consulta para realizar la inserción? ¿Con qué método hacíamos la inserción? A ver, Laura Rodrigo. Laura Rodrigo a la 1, Laura Rodrigo a las 2 y a las 3. Le dicen que le he puesto falta. A ver. Vamos con Ramos Paul. ¿Cómo hacíamos la inserción? Creábamos la conexión, creábamos el comando, le asignábamos los parámetros y ¿cómo ejecutábamos ese comando? Con el execute query ¿Perdón? el execute Con el execute non-query, correcto, ¿no? Entonces esa era la forma de hacer esa era la forma de hacer, ¿no? La ejecución del comando. Con el execute non-query hacíamos la inserción. Ahora, a ver, ese execute non-query es un método que nos retornaba un número entero, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba ese número entero? A ver, Valverde a la 1, Valverde a las 2. Perdón, dice, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Por qué voy a repetir la pregunta? ¿No estás atento? No la entendí muy bien. Ahí, ya. El método executes non-query, ese método retorna un número entero. ¿Qué significa? ¿Qué representa ese número entero que retorna el método executes non-query? Si es que había datos. Si es que había datos. No tanto si es que había datos, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? Roque, Inge. A ver, Roque, dale. Lo que me acuerdo representa el número de filas El número de filas afectadas, ¿no es cierto? afectadas. Correcto. Sí. Ya, muy bien, Roque, ya. Listo. Ya Sí. salvado, ya. Permiso, 5 minutitos. En 5 minutos y medio voy a mencionar tu nombre entonces.
¿Ya? Ya, y 55. Ya, Estamos, listo. Listo. Y entonces, miren, el execute non-query lo que hacía era retornar un número entero, ¿no es cierto? Entonces, con ese número entero, nosotros lo agarrábamos en un n y decíamos if n mayor que 0, entonces decíamos messagebox.show se ha insertado, ese no. Y si no, pues no se ha insertado. Como este método tiene que ser independiente de las interfaces gráficas, entonces al final cuando hagamos la inserción, vamos a trabajar con un execute non-query. Entonces nos conviene retornar para este método ese valor entero que nos va a devolver el execute non-query. Después en una aplicación de stock o web, llamando al método insert, comprobando su valor entero, vamos a saber si se ha insertado o no. ¿De acuerdo? Entonces por eso vamos a hacer un retorno de un valor entero. ¿Ya? Ahora, como hemos visto en el patrón de diseño, estas interfaces tienen que consumir estas clases de acá. Entonces, en una inserción nosotros le enviamos valores, ¿no? Pero aquí, como hay que consumir objetos de esta clase, pues lo que va a recibir como un parámetro de entrada para hacer la inserción va a ser pues un objeto de la clase cliente, ¿de acuerdo? Es lo que le vamos a enviar. Lo voy a llamar un objeto. Me está saliendo obviamente rojo porque cliente está en una subcarpeta de lo que es este proyecto. Entonces, como nos sale rojo, simplemente hay que hacer un using de sysvendao.model, ¿no es cierto? El modelo de. Y con eso, pues miren, ya no nos sale rojo. O sea, ya nos reconoce la clase cliente, ¿ya? ¿Qué métodos más vamos a tener? Vamos a tener el update, que igual, pues cuando hagamos la actualización, igual lo vamos a hacer en un update. Ya todos hemos hecho el update, pues igual vamos a hacerlo con un execute non-query. Entonces este método va a retornar un entero y le vamos a pasar un cliente, ¿de acuerdo? El delete lo vamos a hacer como un update también, ¿no es cierto? Es igual como un execute non-query. Entonces miren, ahí ya nos ha identificado lo que queremos hacer. Entonces vamos a tener ahí el delete. Ahí tenemos 3 de las 4 operaciones. Vamos a hacer ahora el select, el método select. ¿Cómo hacíamos el select? O sea, ¿quién se acuerda? O sea, porque la idea es ver aquí qué cosa podemos retornar, ¿no? En el select. ¿Cómo hacíamos el select? ¿Alguien? Nadie. A ver, Rocha Malia. Rocha Malia a la 1, Rocha Malia a las 2. Inge, no escuché su pregunta bien, por favor, puedes repetir. ¿Por qué no has escuchado mi pregunta? A ver, ¿qué estabas haciendo? Simplemente lo escuché un poco entrecortado. Ya, sí, claro, cómo no, ya, está bien, ya nomás te voy a decir, debe estar charlando ahí, ¿no? Chateando con Martín, ¿no? Ahí va la pregunta otra vez. ¿Cómo hacíamos el select? Porque si identificamos cómo hacíamos el select, vamos a poder identificar también cuál va a ser el retorno de este método. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo hacíamos el select? ¿Puedes describirnos? ¿Cómo hemos programado el select en Ado.net? Con adapter. Ya hemos hecho el adaptador, ya. O sea, teníamos la consulta, teníamos la conexión, luego hemos pasado todo el resultado de esa consulta a un adaptador, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué más hemos hecho? Void select. ¿Perdón? Void No va a select. ser void. No va a ser void. Tiene que retornar algo. Una tabla, ¿Cuál tabla? data table. Exacto, correcto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la lógica. Del adaptador lo pasábamos a un data table, ¿no ve? Y el data table es una estructura ya de datos con todos los datos que hemos hecho en el select. Después del data table lo pasábamos al data grid, pero aquí no puedo retornar un data grid, ¿no? Porque un data grid es un elemento gráfico de la interfaz gráfica del que es WebF. Pero el data table es un objeto de la clase Ado.net, ¿no es cierto? Y ahí tengo los datos. Entonces, este método select
lo que va a hacer es retornar un data table. La idea es que si retornamos esta estructura, luego pues como ahí están los datos, lo podemos pasar incluso con un ciclo recorriéndolo, podemos pasar a una tabla de HTML, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo que vamos a retornar. ¿Se entiende la idea? Sí, que. Ya. Ahora Sí, miren, que- aquí podemos listar más métodos, ¿ya? Puedo hacer más métodos, pero miren, voy a agarrar los 4 básicos. ¿Cómo sería la tabla oficina, por ejemplo? Miren, voy a copiar esto de acá, me voy a oficina. Ahí está. Igual va a ser, ¿no? Vamos a hacer un insert, una date, un delete. Y aquí, pues, en vez de cliente, ¿qué le vamos a pasar? Un objeto de la clase. Oficina, Sí. dije, oficina. Exacto. ¿No es cierto? ¿Cómo sería producto? Así. Y aquí pues en vez de pasarle cliente le vamos a pasar producto. ¿De acuerdo? Hasta ahí pues si vamos a programar los CRUDs básicos en estas tablas más o menos lo tendríamos así. A ver, comparando simplemente dos clases, ¿son parecidas o no? Ay, perdón, dos interfaces, ¿sus métodos son parecidos o no? Sí, sí, son parecidos, solo que reciben distintos parámetros o distinto tipo de objeto nomás. Exacto, entonces no es muy óptimo nuestro código así, ¿sí o no? Es bien redundante. ¿No ve o no? Sí, sí. ¿Qué podemos hacer? O sea, no vamos a romper el patrón de diseño, lo vamos a optimizar un poquitito más, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Como esto es bien redundante, miren, podemos crearnos una interfaz base donde listemos estos métodos y aquí pongamos un parámetro genérico. Y luego estas otras interfaces pueden heredar de esa interfaz, ¿se entiende? Ya van a heredar todos estos métodos y al momento de hacer la herencia, pues le vamos a pasar el parámetro, el tipo de dato o el tipo de clase que tiene que recibir. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces miren, ¿qué vamos a hacer para optimizarlo? O sea, el hecho de que tengamos el patrón de diseño así, no implica que lo optimicemos, ¿se entiende? Entonces miren, voy a agregar acá un nuevo elemento, una interfaz, le vamos a llamar interfaz base. Ahí está. Y miren, aquí voy a poner esos métodos. Entonces acá. Ya. Data table sí vamos a agarrar. Y miren acá, le vamos a pasar, en vez de que en estos diga cliente, pues le vamos a pasar una variable genérica, una variable t. Y esto lo vamos a colocar como un parámetro de acá. Aquí vamos a pudiendo agarrar mis... Ahora sí, ¿no? Parámetro t. ¿Se entiende? Entonces, esto es un genérico básicamente. Estamos declarando una variable genérica que indica que acá puedo recibir cualquier valor. Un genérico se declara entre signo menor y mayor. ¿Listo? ¿Cómo van a quedar nuestras otras interfaces? Miren, cliente, esto ya no necesito. Va a heredar todos esos métodos de la interfaz base. Dos puntos, herencia. Y cuando le enviamos la interfaz, cuando hagamos esta herencia, pues aquí en vez, ¿qué valor le vamos a enviar al objeto t? Que es la clase cliente, ¿se entiende? Sí. Vamos con oficina. Igual, va a heredar de la interfaz base. Y aquí le vamos a pasar, pues, para oficina, la clase oficina.
¿cómo va a quedar la interfaz producto? Igual vamos a hacer la herencia de base. Y aquí le vamos a pasar, pues, producto. Ahora, estas interfaces están heredando estos métodos básicos CRUDs. Esto no impide que después cada una de ellas, por ejemplo, cliente, tenga sus propios métodos. Digamos, un data table, digamos, que retorna un data table y otro tipo de select, digamos, select by name, digamos. Seleccionar por nombre y le pasamos una cadena para hacerle un método, un select con un like, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Pueden tener sus propios métodos, aparte de los métodos CRUDs que estamos nosotros ya heredando. ¿Ya? Veamos la implementación, simplemente la implementación. Luego vamos a trabajar la siguiente clase con este acá. ¿Cómo sería cliente implementación? Tiene que implementar, por ejemplo, la interfaz cliente, ¿no? Entonces, miren acá, vamos a hacer, obviamente, para acceder a las interfaces, tenemos que hacer un using de lo que es sysvendao.interfaces, ¿ya? Y miren, para que implemente la interfaz, sabemos hacerlo esto, dos puntitos, la interfaz cliente, ¿no? Y esto les he enseñado a hacer, Alt Enter, y luego implementar interfaz. Miren, ya me ha puesto los métodos, el delete, pasándole el parámetro, ¿no? Del cliente. Son todos los métodos que tenemos que programar. Hagamos lo mismo con oficina, fíjense. Va a implementar la interfaz y oficina. Igual aquí agregamos la referencia. Y luego implementamos la interfaz, ¿de acuerdo? Aquí se me ha creado, ¿no? Pero me van a disculpar, se me ha agregado esta interfaz, cachito. Se me fue un error acá, ahora sí. Y oficina, ¿no es cierto? Esa mal, ahora sí. Agregamos acá, ¿no es cierto? La referencia y ahora la implementamos, ¿no? Miren, ahí está. Listos estos métodos para que los podamos implementar. Vamos con producto más. Y hoy vamos a quedar acá. Y producto. Agregamos la referencia. Y luego Alt Enter para implementar la interfaz. Y ya va a estar listo. Los métodos ya están listos para que los podamos programar. ¿Ya? Esta programación la vamos a hacer el día martes. ¿Listo? Hoy vamos a quedar acá. No sé si antes hay alguna duda, alguna consulta. Inge, una consulta. En el primer archivo que hizo, en la parte de arriba ponía Using System y lo de interfaz. ¿Solo en uno basta poner o en cada No, lo he generado después el código con Alt Enter, ¿no? En Visual Studio. En cada uno se ha puesto. Miren, aquí está. En este otro también está aquí. En este otro también está aquí. Con el Alt Enter automático se ha Alt Enter, sí, y ahí te sale, ¿no? Ah, ya. Está bien, gracias. ¿Me dediqué? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces dejamos de compartir. Ya. Nos vemos el día martes, ¿ya? Se vienen con ganitas al instituto de programar porque sobre lo que estamos vamos a continuar avanzando, ¿ya? Vamos a terminar un CRUD el día martes y ya miércoles o jueves evaluación, ¿ya? Entonces, porfa, no falten a clases, ¿ya? Nos vemos. Chaucito a todos. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Hoy, Chao, chao. Nos vemos. Chao.